tal? Sean bienvenidos a esta primera emisión del programa Expediente INACIPE, programa que coproducen el Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Programa que se incrusta en la barra de opinión que el Canal Judicial ha creado para sus telespectadores y que hoy inicia con temas de carácter penal, que será la materia de este programa. Vamos a iniciar el día de hoy con la reforma al sistema de justicia penal, que es un tema que está en la mesa de debate, ya que distintos actores, tanto académicos como políticos, han hablado de la necesidad de reformar el sistema de justicia penal. Esta reforma prevé una gran cantidad de tópicos, una gran cantidad de temas. Algunos de ellos han generado controversia, otros han generado consenso, pero lo que es indudable es que hay que platicarlos, hay que discutirlos para que eventualmente, cuando sean los órganos legislativos encargados de tomar las decisiones, tengan el mayor número de elementos para tomar las mejores propuestas y los mejores temas para que esta reforma sea lo que estamos esperando todos los mexicanos. El tema en particular que el día de hoy abordaremos es el de la unificación de la legislación penal. Es un tema relevante y para ello hemos invitado a dos profesores, a dos académicos, que también en distintos momentos de su vida han sido servidores públicos y que hoy nos hablarán de su experiencia y de lo que opinan de este tema. Nos acompaña Israel Alvarado Martínez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Salesiana y que también tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y también en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es doctor por investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor investigador del INACIPE, donde desarrolla un protocolo de investigación que le fue aprobado, y asesor de la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Buenos días, doctor Alvarado, gracias por acompañarnos. Gracias. También nos acompaña el doctor Eduardo Martínez Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Panamericana y también en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El doctor Martínez ha sido agente del Ministerio Público tanto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como en la Procuraduría General de la República y actualmente se desarrolla como asesor del subprocurador de investigación especializado en delitos federales de la propia Procuraduría General de la República y entre sus obras publicadas podemos citar El amparo en materia penal. Doctor, gracias por su asistencia. Buenos días. Gracias, buenos días. Bien, sobre este tema de la unificación a la legislación penal, empezaríamos por el doctor Israel Alvarado. ¿Qué nos puede decir de cómo la aborda la reforma constitucional y cuál sería la intención de abordar este tópico? El tema ya ha sido discutido desde hace mucho tiempo. Se ha hablado de la necesidad que existe en términos reales de contar con un sistema que sea único en términos penales para evitar la disparidad que existe, por ejemplo, de criterios entre una entidad federativa y otra. En algunos casos, por ejemplo, el adulterio sí es delito en una entidad federativa, en otro no lo es. El secuestro, por ejemplo, se llama de muchas maneras, se sanciona con distintas punibilidades en términos de prisión muy alta, muy baja, regular, etc. La temática en un principio se había centrado en el tema de unificar el sistema penal para que solamente la Federación conociera de los temas penales y los aplicara. La reforma no es tan ambiciosa, la reforma trata de ir, digamos, en una perspectiva intermedia, señalando solamente las facultades legislativas para la Federación, unificar el sistema legislativo penal, solamente el Congreso de la Unión tendría facultades para crear un código penal y un código de procedimientos penales, pero subsistiría de todos modos el sistema de administración de justicia, las procuradurías seguirían siendo locales y federales, los jueces seguirían siendo locales y federales para aplicar esta legislación. Muy bien. ¿El estado de cosas cómo es ahora, doctor? Es decir, antes del envío de esta propuesta, ¿cómo funciona actualmente? Bueno, realmente en ese sentido hemos tenido nosotros que ver diversas cuestiones por lo que hace a esta reforma, y bien decía aquí el doctor Alvarado, en el sentido de que se ha tratado de en cuanto a algunas situaciones refiriéndose a bienes, refiriéndose a cuestiones también del índole de administración. Yo creo que aquí nosotros tendríamos que ver la forma en que tanto los jueces locales, los jueces federales, tendrían que destinar ciertas situaciones legislativas y cuestiones de criterio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos visto que la reforma, si bien es cierto, trata de determinar algunas relacionadas con bienes, relacionadas con situaciones
Pero en cuanto a la específicas. unificación de la legislación penal, ¿cuál es el estado de cosas ahorita? Es decir, cada estado tiene su código, ¿cuántos tenemos? ¿Qué es lo Pues que sí, pretende la reforma? Exactamente, lo que trata en este caso es que se llegue a establecer una sola codificación, como decía el maestro Alvarado, en ese sentido, y tratar de que los propios estados también absorbieran, en este caso, referente a los delitos, en algunos casos como los que trata la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y en otros yo creo que seguiría teniendo conocimiento del orden común. Para los efectos, actualmente pues contamos con los 31 códigos penales y los de orden común. Cada estado de la República tiene su código penal sustantivo y su código procesal sustantivo, más el código penal federal y procedimientos federales. Y el código La reforma, doctor Alvarado, pretende que desaparezcan estos códigos para que haya uno solo sustantivo y uno solo procesal. Quedaría suficiente, digamos, a nivel federal 2, porque actualmente sí hay 31 entidades federativas que tienen, estados que tienen sus códigos penales y sustantivos, Aguascalientes que los tienen unificados, es la misma legislación, más el Distrito Federal, más el de Justicia Militar. Lo que se pretende es que todos, menos el de Justicia Militar, quedaran comprendidos en una especie de código penal mexicano y un código de procedimientos penales mexicano que fuera aplicable tanto a nivel federal como a nivel local, pero que sea único. Es decir, de aprobarse esta reforma y de entrar en vigor, en automático quedarían sin vigencia los códigos penales sustantivos de cada uno de los estados y el procesal de cada uno de los estados. Así es, la reforma constitucional implicaría quitarles las facultades legislativas a las entidades federativas, entiéndanse estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los congresos locales, para que ya no tuvieran facultades de legislar en materia penal. El único facultado sería el Congreso de la Unión y entonces se crearía un código penal único y se abrogarían todas las legislaciones penales locales. Por eso, en este caso, el proyecto de reforma pretende modificar el artículo 73 constitucional, que es el que nos habla de las atribuciones del Congreso de la Unión. Básicamente el 73 de la Constitución en su fracción 21ª, que son justamente las facultades del Congreso de la Unión en términos de legislar en materia penal, y se le quitarían las facultades del 122 de la Constitución, que le da de manera expresa las facultades a la Asamblea Legislativa de legislar en ese tema en el inciso H. Eso es. Ahora, ese es un tema, doctor, sobre el que vamos a abundar, doctor Martínez. Es decir, que existiera un solo código para toda la República Mexicana. Ahorita vamos a hablar de ventajas y eventualmente desventajas que esto puede tener. Pero esto implica que los estados tienen, por supuesto, su aparato de procuración de justicia, que está representado a través de las Procuradurías Generales de Justicia, así se les denomina a todos, salvo la de Chiapas, que creo que se le denomina Fiscalía General, y también a través de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, que entiendo que aquí sí a todos se les denomina igual. Sí. ¿Seguirían funcionando las Procuradurías o la Fiscalía en el caso de Chiapas y eventualmente los tribunales de los estados por lo que respecta a la materia penal en los términos que están actualmente? ¿O esta reforma también implicaría alguna modificación para ellos en lo interno? Pues yo creo que aquí en este caso esta reforma implicaría una reforma en cuanto a algunas atribuciones, en este caso la competencia, porque en estos efectos se trataría de hacer como en algunos otros países se ha establecido, que los tribunales y los aparatos ministeriales, en este caso los órganos de investigación, tuviesen conocimiento de algunos delitos en específico, dirían aquellos en algunos, como dirían los españoles, algunos delitos de sangre, algunos delitos que son faltas, sin entrar a ello. Y en ese caso algunos serían reservados para efectos de la federación, como en algunos casos delitos graves o asuntos de delincuencia organizada. En Francia es uno de los aparatos, España creo también tiene por ahí, con lo que es el famoso programa de ciudades seguras, y se trataría de que tendrían que seguir observando ellos sus funciones de investigación, pero en este caso el Código Penal único y el Código de Procedimientos único federal, en este caso tendría que tomar atribuciones específicas sobre algunos tópicos. Pero esto quiere decir, doctor Alvarado, que sí habría una distribución de competencias como la conocemos actualmente. De hecho, muchísimo mejor, porque actualmente un homicidio, por ejemplo, que se pudiera en una entidad federativa, incluso en la práctica es problemático porque no se sabe. Imagínese un homicidio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los criterios son tan disímbolos que se cree que por ser en el Aeropuerto Internacional el delito pudiera ser federal, otros dicen que pudiera ser local. Si hay un arma de fuego, se cree también que es federal, aun cuando existen criterios sólidos. Los artículos del 1º al 4º del Código Penal Federal y el artículo 50 en la fracción primera
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dejan más o menos claro cuáles serían las competencias de orden federal, pero hay unos casos en los que no aplica de manera directa y la reforma implicaría que en el Código Penal que se señalara de manera expresa cuáles son federales y cuáles son de índole local, y ya no existiría este problema, por ejemplo, de competencia, conflictos competenciales que se dirimen en el Poder Judicial de la Federación o entre las procuradurías por la atracción. Porque la reforma ahorita pretende modificar el artículo 73 constitucional más el 122, pero el siguiente paso sería, por supuesto, hacer este Código Penal único que tendría que establecer esta distribución de competencias. Y nos quedaría muy claro ahí qué le tocaría a la Federación en cuanto a su aparato de procuración de justicia y de impartición, y qué le correspondería a los estados. Claro. Pero bajo el manto de una sola legislación. Así es. Habrían casos como actualmente existen en los que la justicia local, en auxilio de la federal, podría conocer de delitos del orden federal, y también asuntos en los que la Federación, ejerciendo la facultad de atracción, el Ministerio Público de la Federación podría conocer de asuntos del foro común, pero serían casos excepcionales en primera, y en segunda quedaría muy claro quién es el competente de origen y cuándo excepcionalmente se puede cambiar de competencia. Eso es. ¿Cuál diría usted, doctor Martínez, que es a su juicio la ventaja más relevante de tener una unificación en la legislación penal? Yo creo que aquí, como lo ha dicho la tingencia el maestro Alvarado, yo creo que sería en este caso la unificación de criterios, porque sí hemos tenido por situaciones personales o situaciones también, lo hemos visto también a nivel medios de comunicación, esa divergencia que hay entre algunas cuestiones de ámbitos competenciales. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, podríamos tener algunos homicidios que se llegaron a cometer en un lugar carretero, en el cual pues se toma conocimiento del orden común, y después por ahí le dieron un triplicado a la Procuraduría General de la República, y estaban ahí viendo que al momento del órgano jurisdiccional qué legislación estaban aplicando. Por ahí se fueron a una resolución de amparo y determinaron en este caso que tenía que tomar conocimiento el Ministerio Público de la Federación, pero había un mal sabor de boca por parte de la Procuraduría Estatal. Entonces yo creo que sería en este caso lo más acerto, porque sí se tendría que definir debidamente quiénes conocen de tales delitos y qué otras procuradurías conocerían nada más de sus atribuciones o competencias en este caso. La principal ventaja, doctor Alvarado, que ya la anticipaba, pero en términos más amplios, a su juicio de esta certeza reforma. Jurídica es lo más importante, certeza jurídica tanto para el gobernado como para la autoridad. La autoridad sabrá exactamente qué delitos de su fuero, bajo qué circunstancias, y el gobernado tendrá la certeza de saber primero quién lo debe juzgar, y en segundo, y lo más importante, qué punibilidades le podría recaer. Imagínese en algún caso concreto en el que, cambiando simplemente de entidad federativa, el delito se duplica. Por ejemplo, en el caso del homicidio, si estamos hablando del Distrito Federal, y en el caso del Estado de México, las punibilidades son muy distintas. Los medios probatorios, el sistema de probar, las valoraciones de las pruebas, los plazos, los términos, van cambiando de entidad federativa en otra y no le dan certeza jurídica al gobernado. Y esto es actualmente en términos de adultos. No veamos, por ejemplo, el caso de los adolescentes, en donde todas las legislaciones son nuevas y hay una disparidad absoluta respecto de los criterios aplicados. O sea, esto quiere decir que todo el país tendríamos los mismos delitos y por lo tanto el mismo tratamiento. Así es. Y todos los delitos se conocería de ellos con las mismas reglas. Exactamente. Es decir, no habría una regla distinta en un estado y otra regla distinta en otro. Así es. Lo que en un estado es delito, ahora también lo será en otro. Porque me imagino que hay casos de delitos que lo son en un estado y que no lo son en otro, o que tienen distinta pena en un estado o distinta pena en otro estado. Así es. Por ejemplo, el adulterio no es una conducta que se encuentra tipificada en todas las legislaciones nacionales, es decir, estatal y federal. Y para el caso, por ejemplo, de abuso sexual, en algún caso se le llama abuso deshonesto, en algún caso ese mismo abuso es considerado como un delito grave, no amerita libertad caucional, en otro no es un delito grave, pueden salir bajo caución. Entonces esto implica mucha divergencia de criterios por un lado y mucha incertidumbre para el gobernado. Mismos criterios para las mismas conductas. Mismos criterios para las mismas conductas. Yo he escuchado que existe básicamente un consenso a favor de este punto en particular. Sin embargo, también he escuchado quien opina lo contrario, y ven básicamente que es como que un atentado a la soberanía de los estados. ¿Cuál es su opinión respecto a esta, pues yo creo que visión? Exactamente en ese sentido, yo también he escuchado, tuve la oportunidad por parte de INACIPE de ir al estado de Guanajuato hace unos días, y salió a colación este comentario que me hace usted también, doctor. Y en este caso decían, es que se va a atentar contra la soberanía en cuanto al aspecto legislativo y aspecto de invasión de esferas. Yo comentaba en este caso, yo prefiero en ese caso que debe ser la unificación de este código. Y
y sin ser muy atingentes en cuanto a determinar, como en este caso la reforma nos indica, que el legislativo o estatal tendrá que comprender también que es una necesidad de política criminal, no nada más una situación de certeza jurídica, sino de política criminal, porque ya no podemos estar teniendo conflictos competenciales en primera y desacuerdos a nivel interinstitucional entre los aparatos de procuración e incluso los de administración de justicia. Yo pienso que la bonanza de esta reforma es tratar de que ya el reclamo social y a nivel internacional incluso, podamos nosotros ya tener por fin algún acerto en la situación jurídica de tanto los gobernantes como los gobernados. Entonces yo pienso que en este caso mi punto de vista es que debe de establecerse este código a nivel sustantivo y a nivel adjetivo, y además debe tener, como decía el maestro Israel, una certeza jurídica para todos, institucional y a nivel pues a nivel de todo el país. Ahora, doctor Alvarado, yo no he escuchado nunca que nadie exprese o que alguien exprese que hay una invasión de soberanía porque, por ejemplo, la materia laboral sea federal. La materia laboral está la Ley Federal del Trabajo, se aplica la misma norma en todo el país, y no pasa nada. Lo mismo pasa en muchas de las materias mercantiles o en una gran cantidad de materias que conforman el catálogo del artículo 73. Entonces, digo, me parece que no es un argumento que puede ser muy razonable, ¿no? Sin duda. El de invasión de la soberanía. Sin duda, el tema no es tanto la soberanía como el federalismo. En aras del federalismo tenemos esta cantidad, 64 legislaciones básicas, me refiero sustantivas y procesales en todo el país, más las leyes especiales de delincuencia organizada, para prevenir y sancionar la tortura, y una cantidad inmensa. Se calcula, por ejemplo, el doctor Franco Guzmán calcula aproximadamente 12 cuerpos legislativos que pudieran contener delitos en todo el país. Es un número sumamente considerable. Lo escuché yo, por ejemplo, la semana pasada, el viernes de la semana pasada estaba yo en León y escuché la conferencia de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y decía que sí, evidentemente se afectaría gravemente el federalismo y que deberíamos tender, por ejemplo, al sistema que tienen en Alemania, que es sumamente avanzado en términos federalistas, y en Estados Unidos. Lo que el ministro quizás no recapacitó en ese momento es que ambos sistemas jurídicos, tanto el norteamericano como el alemán, tienen un código penal solamente a nivel federal y nunca se ha argumentado que esto está rompiendo contra el federalismo. Nosotros no estamos tendiendo a tanto, es decir, no estamos señalando que solo la materia del Código Penal sea a nivel federal y que solamente la federación lo aplique, como sí sucede en Alemania, por ejemplo, sino que estamos creando solamente el sistema penal y se podrá aplicar en términos también locales. Piénsese, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, es solamente federal y no se dice por este argumento que se esté atentando contra el federalismo. Ahora, también es importante mencionar que una reforma constitucional implica la aprobación de cada una de las legislaturas de los estados. Sin duda. Por lo tanto, implica un consenso al interior de cada soberanía estatal, de cada Cámara de Diputados, para adoptar o no la reforma. Sí, si fuera una decisión autónoma, unilateral, digamos, aún del Congreso de la Unión, que se podría decir que también está representada con diputados de cada uno de los estados. Diputados, senadores. Pero aún así las legislaturas estatales tendrían que aprobar. El constituyente está compuesto también por los congresos locales, salvo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y una vez que se aprueba por parte del constituyente, existe consenso por parte de toda la federación. De alguna manera podríamos concluir que tal vez tiene más ventajas que desventajas el unificar la legislación penal. Creo yo que sí. Yo también creo que sí. Ahora, un tema que me parece relevante porque de pronto daría la impresión que se quiere gobernar México a golpe de código penal, tal vez sería una extraordinaria ocasión para despenalizar una gran cantidad de conductas que tal vez, si bien generan un problema en la sociedad, no deberían de ser tipificadas como delito. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctor Alvarado? Estoy completamente de acuerdo. Existe una tendencia político-criminal que es más mediática que de otra naturaleza, es decir, se publicita, por ejemplo, a través de los medios de comunicación el hecho de que ahora ya se sancionará más severamente la violencia familiar, por ejemplo, y no se toman otro tipo de medidas que verdaderamente podrían resultar en algo, no solamente en tipificación, no solamente en creación legislativa, sino en otro tipo de medidas también político-criminales, sociales, educativas, etcétera, que pudieran repercutir de manera más directa. Sería una excelente posibilidad en estos momentos para
primero modificar las punibilidades, los delitos que ya existen verdaderamente se deben refiere a las sancionar, penas. así con las penas, verdaderamente se deben sancionar con prisión todas, por ejemplo, con prisión tan alta, con este tipo de figuras, o debiéramos adoptar figuras alternativas a la prisión. Y por otro lado, las figuras delictivas que actualmente existen, todas debieran estar reguladas, o se tienen que desregular, por ejemplo, a nivel federal y a nivel del Distrito Federal. Injurias, difamación, calumnias son figuras que ya no existen reguladas como Claro. típicas en materia penal. Y también hay otros delitos, doctor Martínez, que eventualmente podríamos considerar que son propios de alguna zona geográfica del país, de algún estado de la República, pues que tiene que ver con sus condiciones de cercanía al mar o que es una región ganadera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con ese tipo de delitos que podemos decir que son propios de una entidad federativa y no de otra? Bueno, yo creo que ahí sí tendría que la legislación estatal, ahí tendría que hacer ese ahínco específico, porque como usted lo dice, hay algunos estados por región, por ejemplo en el estado de Guanajuato me llamó la atención que hay mucho suicidio. Hay mucho suicidio en jóvenes adolescentes, en adolescentes de, vamos a decir, de 12 a 17 años. Incluso la Procuraduría Estatal tiene una publicación, hace un estudio en cuanto a los suicidios. Entonces, dando una ojeada a esa obra y platicando con la persona que se encarga de la coordinación de prevención del delito, llegan a la conclusión de que se trata de una situación educacional. Entonces ellos comentaban si reformar el código, porque había unas cuestiones de inducción al suicidio, si reformar la ley a aumentar una punibilidad mayor, pero yo creo que en este caso tendríamos que ver también una situación ¿Pero había alternativa. normas de inducción al suicidio? Sí, que ¿Cómo? había personas que decían que trataban ellos de una punibilidad mayor a quien indujera al suicidio, de otro menor que indujera a otro menor. Ajá. Entonces, esa punibilidad estaban tratando de determinarla. Entonces, yo creo que ahí, independientemente de que fue una punibilidad mayor, yo creo que sería el modo educacional, ¿no? El núcleo familiar. Pues entiendo que el ejemplo es porque aquí era una circunstancia que particularmente se presentaba en el Estado de la República y por lo tanto su código penal lo adoptaba particularmente. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Porque vamos a hablar de un código penal federal que prevé todo el catálogo de conductas. ¿Qué hay de estos casos particulares? Se hablaba de ¿Se tendría que poner ahí o...? Se hablaba de las ventajas, ¿no? Las ventajas creo que son muchas, certeza y mayores puntos que ya se hicieron ver. Las desventajas, por ejemplo, es una de ellas esta. La desventaja sería que la idiosincrasia particular de cada una de las entidades federativas no tendría el mismo nivel que actualmente tiene, porque lo que, por ejemplo, es muy grave, el abigeato, por ejemplo, en algunas entidades federativas resulta sumamente delicado, en otras entidades federativas no existe. No es un verdadero Pero, por ejemplo, problema. ¿cuál sería el problema de que el Código Penal federal previera este tipo penal? Digo, simplemente donde no se presenta la conducta. Sí, claro, el problema no es nada, ¿no? qué es lo que pasa, por ejemplo, pesca furtiva o caza furtiva, dirán, bueno, pues los que no tengan costa que no se preocupen absolutamente de nada. No es tanto este problema, sino el problema es qué tanto queremos reaccionar, por ejemplo, a una conducta que para una entidad federativa sí es sumamente delicada y lo quieren convertir en un tipo penal, y para otra entidad federativa no resulta necesaria detenerla en un tipo penal. Ese es el problema. No qué hacer si lo regulamos y en dónde se aplicaría y en dónde no, sino verdaderamente todos están de acuerdo en que se regule en términos penales esa figura delictiva. Ese sería el gran problema. Claro, y es un buen tema porque si no también caeríamos en la creación de un catálogo de conductas tipificadas como delito inmenso, ¿no? Ahora, respecto a despenalizar ciertas conductas, por ejemplo, ¿qué tipo de delitos? Ya usted anunciaba algunos, injurias, calumnia, adulterio, pero ¿qué otro tipo de delitos habría que despenalizar aprovechando esta circunstancia? Hay de la muchos unificación? contra el ambiente, por ejemplo, que son verdaderas infracciones administrativas. La mayor parte de los delitos culposos no debieran estar regulados en términos penales. Se entiende cuando es homicidio, cuando son lesiones graves, pero cuando son lesiones leves, cuando es daño en propiedad ajena, por ejemplo, en el Distrito Federal se llevó a cabo una modificación de manera reciente para ya no tener regulado el daño en propiedad ajena en términos culposos en materia penal. Hay otras entidades federativas que están subiendo las punibilidades, por ejemplo, las penas más graves cuando derivan del tránsito de vehículos de personal que presta el servicio público, por ejemplo, ¿no? Ese sería un problema, saber cuándo, cómo vamos a mediar, cuál va a ser el justo medio, pero hay muchas figuras delictivas. Si hablamos de delitos culposos, estamos hablando prácticamente de la mitad del catálogo punitivo que existe actualmente, que debiera ser desregulado. Claro, pero sería momento para una revisión muy adecuada de esta materia. Muy minuciosa. Porque también otro asunto, doctor Martínez, es el de los delitos contenidos en leyes especiales, ¿no? Que es
son muchos. No sé si el comentario que hace usted, el doctor Franco Guzmán, se De refería las 200 leyes se refiere no solamente a 200 los leyes sustantivas. especiales que prevén eventualmente delitos. Tal vez aquí valdría la pena aprovechar también para hacer una revisión de eso, ¿no? Sí, efectivamente, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en algunos delitos, en este caso en específico, no recuerdo ahorita el artículo, pero en la ley del mercado de valores, lo más curioso, existe la hipótesis de la prevención, pero no existe la sanción. Que luego hay insuficiencias de esa naturaleza, ¿no? Exactamente, Precisamente por ser leyes no creadas a lo mejor por gente con conocimiento en política criminal y en un afán de tratar de disuadir, terminan haciendo ese tipo de cosas. Es un tema de lo más relevante, pero vamos a aprovechar para hacer un primer corte a nuestro programa, seguir insistiendo en estos temas para finalmente dar una conclusión de lo que podría ser el tópico que nos ocupa el día de hoy, que es la unificación de la legislación penal. Volvemos en un momento más. Gracias. Volvemos con nuestro tema, la unificación de la legislación penal en el marco de la reforma constitucional al sistema de justicia penal. Hay mucho que decir sobre estos temas. Los distintos actores tienen mucho que hablar al respecto y entre ellos, por supuesto, los jueces. Seguro que en la barra de opinión del canal judicial encontrarán análisis muy adecuados sobre la materia, pero yo particularmente quería comentarles que el próximo 30 de mayo el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el INACIPE organizan un seminario precisamente que se denomina ¿Qué piensan los jueces sobre la reforma penal? Participan 3 destacados magistrados, Ricardo Ojeda Bojorquez, Jorge Ojeda Velázquez y Miguel Ángel Aguilar. Se los comento por si es un tema de su interés. Ahí debatirán ellos y expresarán lo que piensan sobre la reforma en su conjunto, en qué piensan los jueces sobre la reforma penal, seminario organizado por el ITAM y el INACIPE. Continuando con el tema, la unificación de la legislación penal, insisto, como uno de los temas que aborda la reforma. Tal vez habría 2 temas en el tintero, doctor Alvarado, que me parece pertinente comentar. Uno de ellos es qué hay respecto a los jóvenes delincuentes, respecto a los adolescentes, porque cabría recordar que hace un año aproximadamente, bueno, ya un año y medio tal vez, se generó una reforma constitucional precisamente para que los estados adoptaran un sistema de justicia para adolescentes que tendrían un plazo para organizar. En este marco de la reforma que ahora se propone al 73-122, ¿cabría esta reforma al sistema de justicia penal para adolescentes, para jóvenes infractores? ¿Cómo se manejaría esto? La verdad es que la iniciativa de reformas no cuenta con la modificación del artículo 18, que, como bien se menciona, tiene aproximadamente 14 meses que entró en vigor la modificación respecto de la edad. Cuando se presentó esa iniciativa por primera vez, me refiero a la del 18, sí se trataba de modificar el artículo 73 también para señalar que habría algo muy parecido a lo que actualmente está proponiendo para los adultos. En concreto, hay 2 perspectivas muy claras. Hay quien está diciendo que faltó la reforma del 18 en esta nueva iniciativa que mandó el presidente Calderón, porque ¿qué pasa con la justicia para adolescentes? La de los adultos se va a modificar, y hay otro sector al que yo me adhiero que no se necesita en lo absoluto una reforma al 18, porque queda muy claro que ahora el nuevo sistema de justicia para adolescentes también es un sistema penal, forma parte del sistema de justicia penal. Las reformas al artículo 73, cuando se mencionan el nuevo sistema de justicia penal, la legislación penal, abarcará también a los adolescentes de manera absoluta. O sea, este Código Penal Sustantivo Único que tendría nuestro país, si fuese el caso que esta reforma se aprobara, ¿tendría también los lineamientos para los jóvenes de 12 a 18 años? No, más bien lo que se está planteando en términos de 73 es que si solo el Congreso de la Unión tiene facultades para crear el sistema legislativo penal, solo el Congreso de la Unión creará un código penal mexicano para todos, un código de procedimientos, y lo mismo la legislación para adolescentes. Será una sola legislación para adolescentes, distinta a la de los adultos, no podría ser la misma. Pero hecha por el Congreso de la Unión. Nuevamente por el Congreso de la Unión y solo por el Congreso de la Unión, de aplicación para todos. Y en términos de homologación de reglas, de criterios, de punibilidad,
entiendo que su opinión sería la misma que el Código Penal Único, que sería un avance importante. Y todavía más importante en el caso de los adolescentes. De manera tradicional, prácticamente el mismo Código de Procedimientos Penales era el mismo para todo el país, y lo mismo el Código Penal. Poco a poco se han ido modificando, me refiero al sistema de adultos, pero siguen siendo muy parecidos. Si ahora echamos un vistazo a la justicia para adolescentes, vamos a ver que se les llaman leyes de justicia para adolescentes, de menores infractores, códigos de justicia para adolescentes, de administración y procuración de justicia, hay juicios orales, eminentemente orales, establecidos ya para los adolescentes, y lejos de lo que se cree que la oralidad es, al parecer, el futuro en el sistema mexicano, la verdad es que no es el futuro, es el presente. Que es otro tema, es un tema toral, ahora solo que se 5 discute la entidades reforma. federativas en términos de adolescentes siguen con un sistema escrito. Todas las demás es un sistema oral. Lo mismo Nuevo León que Chihuahua y que Chiapas, Aguascalientes, por ejemplo, han adoptado sistemas orales, Querétaro, para los adolescentes, y es una gran disparidad porque, por ejemplo, medios alternativos de solución de conflictos son unos para un caso de una entidad federativa, son otros para otros, no existen para otras entidades federativas, juicios orales para unos, preponderantemente orales para otros, escritos con todo oral para otro caso. Entonces urge en el caso Sería de los necesario adolescentes homologarlos. Otro tema, doctor Martínez, es eventualmente si valdría la pena o no que, aprovechando esta reforma, también se incluyera el fuero militar. Ahora sí que es pregunta, ¿sería conveniente o no? ¿O sí se debe manejar un código militar por separado? Bueno, yo creo que aquí en este caso, sí, yo soy de la idea que debería seguir observándose un código de justicia militar separado de la legislación penal, porque como todos sabemos, la legislación militar se rige por unas leyes especiales, tanto orgánicas como operativas, reglamentos, y en la cual el Tribunal Supremo de Justicia Militar prevé algunas cuestiones. Lo que aquí sí que habría que hacer sería realmente una reforma también estratégica en el Código de Justicia Militar, porque sabemos que es un código sustantivo y adjetivo a la vez, en regulación de algunas, incluso la Corte haya determinado, en el cual pues se preveía, por ejemplo, la pena de muerte para efectos de insubordinación. Entonces realmente con la reforma constitucional que hubo, que ya no, la pena de muerte ya no es aplicable en el sistema penal federal o en el sistema penal del orden común, también en el sistema de justicia militar, efectivamente. Porque Pero incluso es una decisión que tiene rasgos muy particulares. Claro, exactamente, muy específicos. Sí. ¿Usted opina lo mismo, doctor? Creo que no, ¿sí? El actual diseño que existe del fuero de guerra implica que no solamente los tipos penales que están redactados dentro del Código de Justicia Militar sean considerados como delitos contra la disciplina militar, es decir, los normalmente considerados como tales, insubordinación, asonada, motín, etcétera, se encuentran establecidos en el Código de Justicia Militar. Pero hay por ahí algún artículo que menciona que también serán delitos militares cualquiera del fuero común o del fuero federal, entiendes, toda la legislación del país, cuando concurran con determinadas características. Y eso también es sumamente complejo, porque aun cuando se trata del mismo fuero de guerra, para un militar puede cometer un delito estando en Michoacán y ya no ser delito, por ejemplo, estando en Aguascalientes, a pesar de que es exactamente el mismo nivel federal y del fuero de guerra. Entonces esto también se vería completamente impactado con la reforma del... Es decir, habría que pensar que habría delitos únicamente del fuero de guerra. Yo creo que sería lo preferible, solamente del fuero de guerra, y ya no hacer esa remisión de que los delitos del fuero común también son considerados como... Ahí como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Que el Código Militar únicamente, veas, son delitos que tienen que ver con el fuero castrense. Un homicidio en el que un militar privara de la vida a un civil, a un paisano, como lo dice la Constitución, fuera considerado solamente del orden federal, si acaso, porque podría ser considerado como un servidor público federal en ejercicio de sus funciones, pero que lo conociera el ámbito civil, no militar. Bien, digo, aunque entiendo que no es la pretensión de la reforma, claro, pero digo, finalmente siempre estos temas tienen también la cosa buena de generar una discusión y una reflexión sobre o en torno a instituciones o legislaciones que ya existen para tratar de mejorarlas, ¿no? Por lo menos, si no fuera la pretensión esa, como no lo es, sí se vería impactado de manera directa, porque ya no existiría un delito militar, como por ejemplo el de abigeato, que fuera distintamente sancionado en cantidades federativas, sino solamente con una sanción a nivel general. Claro, pues muy bien, queda anotada ahí la inquietud respecto al fuero castrense por lo que respecta a su legislación. Y un tema que se deriva de la unificación de la legislación penal al establecer medidas iguales de carácter procesal en todos los estados, y que ya lo había usted anticipado, doctor Alvarado, en un par de intervenciones, tiene que ver con eventualmente las medidas alternativas a la prisión,
que por lo demás es otro tema de los que tanto los partidos políticos como el presidente Calderón han mencionado en las propuestas, en las sendas propuestas que han mandado al Congreso de la Unión. Este tema, sin lugar a dudas, va a despresurizar el sistema de justicia penal por lo que respecta tanto al trabajo del Ministerio Público como respecta al trabajo de los jueces. Pero, ¿qué tenemos que entender básicamente por medidas alternativas a la prisión? Bueno, en términos estrictos, una medida alternativa a la prisión sería que en el catálogo de los delitos y de las penas no solamente fueran prisión, sino tuvieran alternativas. Sin embargo, el sistema no debe tender solamente a esa parte, sino incluso a no procesar a un individuo o cambiarle una averiguación previa a un proceso por otro tipo de medios alternativos de solución de conflictos, que no es lo mismo. Que también se ha hablado de la mediación penal. La mediación, por ejemplo, entraría no como una pena alternativa a la prisión, sino como un medio de solución de conflictos que sería alternativo a un procesamiento y que eventualmente podría culminar con una prisión. La mediación, el arbitraje, la conciliación, muchos medios que en América Latina, por ejemplo, han sido adoptados a raíz justamente de la inclusión de los juicios orales. Esto implica, doctor, que se va a despresurizar al Ministerio Público que ya no sea únicamente el Ministerio Público quien conozca de ciertas conductas, sino que sean serían otras instancias las que resolverían a través de otras figuras, o sea, el propio Ministerio Público. Pues yo creo que aquí en este caso el Ministerio Público no dejaremos de perder, si bien es cierto, podrían crearse otras instancias, el Ministerio Público puede tener, como ha tenido, órganos de fiscalías de mediación, fiscalías de las famosas actas especiales. Por ejemplo, la Procuraduría del Distrito se manejó mucho tiempo las actas de actas especiales o los famosos improcedentes, en los cuales el Ministerio Público, a raíz de un problema que tenían en este caso vecinales, me recuerdo yo los asuntos del 85, el Ministerio Público levantaba un improcedente, que en ese momento eran problemas de convivencia, como es el caso también ahora de los órganos de mediación, en los cuales pues yo creo que decía hace rato el doctor Alvarado algo muy interesante de los delitos en daño a propiedad ajena. Muchas veces lo que le interesa a dos personas que llegan a tener un percaso es que les hacen el daño, no meter a la cárcel al otro. O por ejemplo, en algunos casos, en algunos delitos de fraude, mucha gente dice: yo qué gano con tener en la cárcel al sujeto que me defraudó, yo quiero que me restituya mi dinero, yo quiero en esa cuestión. Yo creo que en este caso sería lo más óptimo y crear una instancia como ya las hay, las Fiscalías de Conciliación. El Tribunal Superior de Justicia tiene un área en la cual tiene un área de mediación. Entonces yo creo que sería en este caso, como tú dijiste, despresurizar tanto el aparato del Ministerio Público como de los jueces e incluso los órganos de prevención y readaptación. ¿Tendrán que ser órganos distintos a los ministerios públicos, por ejemplo, en esa fase inicial de mediación? No necesariamente, pero en algunos casos sí podrían estar tanto separados como dependientes del Ministerio Público. Puede ser bajo la supervisión del Ministerio Público o incluso antes de que llegaran a sede ministerial, podría ser un conciliador el que, por ejemplo, podría sentar a ambas partes que se encuentran en conflictos, proponerles la solución de su asunto y solo en el caso en el que no se pusieran de acuerdo, acudir ante el Ministerio Público para que tomara cartas en el asunto. En tu experiencia, en tu estudio, análisis de derecho comparado, ¿cuáles son los modelos más convenientes para esta circunstancia de mediación? Chile, por ejemplo, y Costa Rica. ¿Cómo lo hace Chile, por ejemplo? Han sido muy exitosos. Incluso llegan al grado tal de que estos medios alternativos de solución de conflicto se puedan dar durante el proceso. Es decir, se suspende el proceso, el individuo dice: sí, le quiero reparar el daño, quiero hacer jornadas de trabajo en favor de la comunidad, le quiero pedir una disculpa pública y le voy a lavar el patio, por ejemplo, durante 6 meses. Se le suspende el proceso, un proceso que ya está ante el juez, se queda sin efectos, queda subyúdice, se va con un órgano que lo vigilará para ver si verdaderamente está cumpliendo con las medidas, las cumple y desaparece el asunto, para que se entienda. No las cumple, se reanuda, se reactiva el proceso y culmina con una sentencia que no necesariamente tiene que ser condenatoria, quizás, y el individuo, solo por quitarse una carga procesal, accede a llevar a cabo esta medida, la incumple y se determina quizás en sentencia que no era responsable. Y todas estas reglas estarían en el Código Procesal único, el Código Procesal mexicano, por llamarlo de algún modo, y serían las mismas reglas para todos los estados de la República. Absolutamente para todos. Ya no hablaríamos de que solo Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México son los que han adoptado el sistema de la oralidad y ese tipo de medios alternativos, sino que todo el país en su conjunto tendría una homologación respecto a la sustanciación de los procedimientos. Ahora, se ha hablado mucho, Eduardo, de penas alternativas a la prisión, pero ¿cuáles son estas? Además, bueno, la prisión es
que finalmente la persona a la que le hayan determinado esta sanción es que esté en un reclusorio, en una cárcel, un centro penitenciario. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en este caso podríamos hablar, se habla de las clásicas que conocían el Código Penal Federal o el Código de los Estados, la mayoría es trabajo en semilibertad. Pero, por ejemplo, el trabajo ¿qué implica? O sea, ¿qué hace la persona? Si a mí me condenan a trabajo en semilibertad, ¿qué implica eso? En este caso, que el sujeto tenga que salir del centro penitenciario a llevar a cabo un determinado trabajo y en la noche regrese a pernoctar dentro del centro penitenciario. En la mañana me ha tocado ver, por ejemplo, en Tijuana, que tienen un chalequito de color naranja, están trabajando y algunos regresan al centro penitenciario a pernoctar. Y en la mañana vuelven otra vez a salir algunos. ¿Qué trabajos o qué otras penas alternativas que sean benéficas, digamos, para la sociedad podemos incluir? Los trabajos en favor de la comunidad, jornadas de trabajo en favor de la comunidad, podrán ser muy útiles para determinado tipo de delitos. Se debe entender que no son aplicables todas estas medidas alternativas a cualquier tipo de delitos. No en casos de delincuencia organizada, en ningún caso de delincuencia organizada, no quizás en algún tipo de homicidio calificado, sí para algunas figuras de delitos culposos, lesiones. Lo que puedo decir delitos menores, ¿no? Delitos de bagatela, como se le conocen en términos internacionales, ¿no? Son delitos de bagatela que sí ameritan, de cierta manera, la regulación penal del Estado, porque el bien jurídico que están tutelando lo merece, pero quizás la afectación al bien jurídico no es lo suficientemente grave como para que se le cambie por una prisión o por cualquier otra de estas medidas que son mucho más graves. Que tal vez la prisión fuera excesiva para la conducta, ¿no? Sí, que no tal vez, sino que sí es excesiva en algunos casos. Es decir, el derecho no puede ser casuístico, pero sí el juzgador. Sí el juzgador puede imponer cierto tipo de medidas acordes al caso concreto. El caso se puede regular en términos normativos, genéricos, una pena de prisión, pero el juez puede tener la valoración particular de que ese caso no lo amerita y por consiguiente se le impone una medida que fuera no necesariamente la prisión. Ahora, para la gente que nos ve y que nos escucha, Israel, y que no necesariamente son abogados, a guisa de ejemplo, ¿qué otras penas? ¿Qué tipo de trabajos? Que la gente entienda. ¿Qué tipo de trabajos? Por ejemplo, un delito que estuviera relacionado con un daño en propiedad ajena porque le grafitearon la casa al vecino, que además de que le pudiera pedir una disculpa de manera pública, que no es propiamente una pena, pero sí es un medio alternativo de solución, además acordara, por ejemplo, que le va a podar los árboles que se encuentran afuera de su casa. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en Argentina? Sí se lleva a cabo. Y resarcirle el daño. Y además de resarcirle el daño, por supuesto, la reparación del daño, le podará sus arbolitos, los regará durante algún determinado tiempo, le va a pintar la fachada, le ofrece una disculpa. Algo interesante es que esto funciona en Argentina. Sí, sí funciona. Es más, hay algunos casos en los que el grado de avance que tiene la sociedad implica, como lo decía el maestro Martínez, ¿yo para qué lo quiero en prisión? Que me venga a ofrecer una disculpa. Es más, quiero platicar con él para saber por qué lo hizo, ¿no? Lo platica, por ejemplo, el doctor Elías Neumann en el INACIPE cuando presentó su libro de El patrón, radiografía de un crimen. El profesor argentino, sí. Justamente esa situación. ¿Otra? Además de privilegiar, por supuesto, la reparación del daño. Quizás es la parte más importante. Crear mecanismos adecuados para la reparación del daño. Con eso sería un gran avance. Además de la multa, además de las jornadas de trabajo en favor de la comunidad, además de la supervisión, por ejemplo, en el empleo, la obligación de adquirir un empleo, la obligación de educarse, por ejemplo, de adquirir un oficio, de acudir a eventos deportivos. Pero la reparación del daño ya de suyo sería una alternativa más que suficiente, Más ¿no? que suficiente. Creo que el ejemplo que ponía el doctor es muy emblemático, ¿no? Si a mí me chocan mi automóvil, realmente yo seguramente no tengo ninguna intención o no me causa ninguna cosa positiva el saber que la persona eventualmente puede terminar en prisión. Al contrario, puede ser que a lo mejor hasta me sienta mal si esa circunstancia No llega a dudo dar. que habrá gente que diga, y yo lo quiero que quiero pues, es que me arreglen mi auto, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, no faltará gente. si se satisface la reparación del daño, eventualmente ahí dejamos de lado ya la Sí, por supuesto, la prisión. porque la mayor parte de la gente, insisto, habrá gente que sí dirá, yo lo que quiero es que vaya a prisión, es más que no me pague, pero esto no se hace. Y las demás penas tienen que ver con trabajo comunitario. Tiene que ver con trabajo comunitario o incluso con adquirir algún tipo de destreza o conocimientos que le permitirán no cometer este tipo de conductas en el futuro. Y esta figura que hablábamos de la mediación penal también, maestro Martínez, tiene que ver con la oralidad en el proceso. Sí, también. Porque precisamente es como que un presupuesto para la oralidad en el proceso, el que existan procesos de mediación penal que resuelvan los conflictos antes, ¿no?
Entonces aquí en las medidas alternativas a la prisión estamos hablando que existan aparatos previos Exactamente. A llegar con los jueces Exactamente. para que las partes puedan ponerse de acuerdo tratándose de delitos no graves, Exactamente. que no afecten de manera muy importante o que el bien jurídico tutelado no Que sea... tengan un impacto social grande, ¿no? Exacto, y ahí En se ese puede sentido. arreglar Sí, los yo conflictos. creo que aquí sí tendríamos que hacer esa cuestión porque yo creo que uno de los ejemplos también grandes que ha tenido es el programa que han seguido en algunas ciudades de España que se llama Ciudades Seguras, que aquí está sometido a estudio en algunas universidades, con respecto a que el delegado de policía es el que antes de llegar al Ministerio Fiscal llegan a los vecinos por un problema, por ejemplo, que se da mucho por la falta de agua, que le cierran la llave. Entonces llegan a una amigable composición, como se dice, en ese sentido, y ya no trascienden al ámbito jurídico penal, ¿no? Ya no hay una situación de intervención del Ministerio Fiscal, sino simplemente el delegado de policía impone un acuerdo, se imponen algunas sanciones económicas o algunas llamadas de atención, algunas amonestaciones públicas. Nuevo León inició con la mediación penal ya hace Exactamente. un par de años. ¿Tiene usted alguna referencia de cómo ha funcionado su sistema de mediación? Nuevo León inició hace 2 años en el sistema penal, pero el Distrito Federal tiene ya quizás más tiempo en el ámbito civil, familiar. Ya son temas que han sido explorados. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que en Nuevo León hasta hace 3 semanas, que el dato que tengo, solamente 4 asuntos han llegado a sentencia en el ámbito penal, porque todo lo demás está resolviendo justamente con los medios alternativos de solución de conflicto. De conflictos, ¿sí? Se despresuriza el Es decir, Ministerio solamente Público. que las partes no lleguen a un arreglo, a un acuerdo en esta etapa de mediación, entonces sí tenemos juicio. Así es, tenemos juicio y están culminando con este tipo de sentencias. Son pocas las sentencias porque hay pocos juicios y hay pocos juicios porque se están solucionando los conflictos previa a que lleguen con el Ministerio Público. O sea, el o en indicativo de ese- que hay pocos juicios es un indicativo de que el sistema está está funcionando, funcionando claro. porque la mediación está cumpliendo con su cometido. rindiendo frutos. Así es. Es mucho más rápida, es mucho mejor para las partes porque se sienten satisfechas ambas. Ninguna de las dos se siente perdedoras. Llegan a un acuerdo. Ahora, eventualmente aquí parte de lo que se dice de las desventajas o las críticas que ha habido a esto es que dice que puede haber una suerte de estar negociando la justicia, ¿no? Claro. Es un criterio que sumamente recurrente se plantea, el hecho de que la justicia no debe Estar sujeta a regatearse, ¿no? negociación. Por ejemplo, pero hay bienes jurídicos que sí lo ameritan, los patrimoniales, por ejemplo. ¿Qué diferencia hace un incumplimiento de contrato, por ejemplo, porque no se entrega una casa, a un fraude porque no se entrega una casa? Es exactamente lo mismo, es el mismo bien jurídico que se está tutelando, son los mismos hechos, y si es en sede civil, si se permite, se ve bien que lleguen a un acuerdo, pero si es en materia penal ya como que causa cierto tipo Pero de... es el dato fundamental para la gente que nos escucha, ¿no? Es decir, son delitos menores. Así es. Tránsito de vehículos, algún No son daño en propiedad homicidios, no son ajena. violaciones. Es decir, no voy a cambiar yo por una cantidad de dinero el homicidio de una persona Así es. cercana a mí, ¿no? Así es. No cambiaré la vida de una persona por el pago. Cambiaré el pago que me deben por el pago. Esos que me delitos que tienen podemos que decir son graves, esos siguen en términos de dar. En términos generales, todos averiguación todos del los Ministerio graves. Público Exactamente. y de conocimiento de un juez penal, ¿no? Así es. Básicamente todos los graves. ¿Algo que agregar en esto de penas alternativas, mediación penal? Pues yo creo que también aquí el maestro Alvarado dijo algo muy interesante en el Distrito Federal. Hace algunos meses, no tengo bien la fecha, pero por ahí estuvimos viendo que en medios de comunicación que algunos internos empezaron a usar el brazalete, se va a tener un brazalete, entonces para que estuvieran sujetos a una supervisión aquellos que alcanzaban algunos beneficios que otorga la legislación del Distrito Federal. Yo creo que aquí en este caso, si bien es cierto, Nuevo León fue un estado que tuvo esa situación primigenia de los juicios orales, efectivamente, como dice el maestro Alvarado, el Tribunal Superior de Justicia creó ese centro de justicia de mediación, Centro de Justicia de alternativa. Entonces yo creo que en este caso la legislación penal, si bien es cierto, como digo, la existencia actualmente de los famosos actas especiales, no hemos hecho todavía el ahínco necesario en lo que es a la reforma, o en este caso pretender una reforma. Yo creo que tendríamos que hacer también ahí una situación específica. Yo creo que la Asamblea está haciendo ahorita esas determinaciones aquí por comentarios del maestro Alvarado, en cuanto a que ser más ahínco, que incluso el propio Ministerio Público tenga su centro de mediación. Ahora, como decía el maestro Alvarado, el Tribunal Superior de Justicia tiene su centro de justicia alternativa
creo que se denomina así, que había empezado ya con la civil y familiar y acaban de empezar hace 3 semanas con la mediación penal también. Digo, es una experiencia apenas incipiente, acaba de iniciar, pero es hacia donde se van dirigiendo las instituciones, ¿no? La mediación penal como una forma de resolver conflictos de manera amigable, con circunstancias alternas a la prisión, y es una manera de despresurizar el sistema de justicia penal. Y que actualmente se puede porque, por ejemplo, se trata de delitos de querella en los que en cualquier momento se puede otorgar el perdón y eso desactiva el sistema judicial, por ejemplo. Entonces se media, se llega a ese acuerdo, se otorga el perdón y cada quien se va a su casa de manera muy satisfactoria. Y ya no es necesario pasar por los jueces. Exactamente, ya no es necesario llevar un proceso en el cual muchas veces la gente llega y dice, ¿sabe qué? Ya no puedo por mi trabajo, no me dan permiso en esta cuestión. Simplemente en ese momento me doy por pagado y pues yo creo que en ese momento hasta el propio sentir del ser humano que llega a veces lastimado o llega a veces lacerado, ya se evita estar yendo constantemente. Y dejar a los tribunales y a los jueces los casos que podemos decir más sensibles, no más importantes, más sensibles, porque finalmente el golpe en el vehículo a una persona puede ser para ella en particular un asunto de la mayor relevancia, ¿no? Pero sí los más sensibles a nivel sociedad. Bueno, son temas que dan para muchas cosas. La mediación penal, las penas alternativas creo que ameritarán un programa en particular. Por lo pronto llegamos al fin de nuestra primera emisión con uno de los tópicos de la reforma al sistema de justicia penal. Los subsiguientes programas seguiremos con temas que tienen que ver con esta reforma, porque decíamos son muchos, son varios, algunos controversiales, algunos con más consenso, pero que sin lugar a dudas son temas que están en el tapete de discusión, decíamos, en las instituciones, en los foros académicos y por supuesto en el ámbito de la administración pública por parte de las personas que están en la procuración y en la impartición de justicia. Respecto a ese tema que decíamos, ¿qué piensan los jueces de la reforma? Les reitero, el miércoles 30 en el ITAM, junto con el INACIPE, se organiza un foro en el que participan jueces precisamente para comentar de esta reforma. Yo por lo pronto no me queda más que agradecer a Israel Alvarado su presencia, a Eduardo Martínez la suya por su participación en este primer programa y esperemos que sean ustedes unos padrinos que nos den buenos augurios para el inicio de esta etapa de la barra de opinión del canal judicial. Gracias por su atención, gracias por acompañarnos.